Más de 40 muertos, varias explosiones y múltiples tiroteos se registraron hace pocos minutos en París, Francia. Hay más de 100 rehenes en un centro comercial. Hasta el momento no hay detalles de los ataques que tienen conmocionados a Francia. Incertidumbre en la ANFP tras las dificultades que enfrenta Sergio Jadwe. Luego de presentar una licencia médica por 30 días, la PDI fue a notificarlo junto a otros 3 dirigentes por una investigación por sueldos pagados como directivos del fútbol profesional, que es una organización sin fines de lucro. Incierta continuidad del técnico Jorge Sampaoli. Contenida de combate, la presidenta Bachelet presenció la culminación del ejercicio Huracán 2015 que permitió a las Fuerzas Armadas realizar maniobras tácticas de adiestramiento que realizan en conjunto todas las ramas de la defensa nacional una vez al año. Por 12 votos a favor y 7 en contra, la Comisión Mixta de Presupuesto para la Educación aprobó la glosa de gratuidad, cuyo compromiso con el CRUCH permite la reasignación del 50% de los recursos correspondientes al Fondo Fiscal Indirecto, que se aplica desde 1981. El cardenal Ricardo Esati reiteró que los obispos no intervienen en la vida privada de los sacerdotes, al referirse al caso de Fernando Karadima, tras las conclusiones de la 110ª Asamblea Plenaria de Punta de Tralca. El obispo Juan Barros reiteró que jamás participó en los abusos del ex párroco del Bosque. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de UCB Televisión Noticias. Hoy viernes y comenzamos con materia internacional. Los invito a revisar de inmediato la información que está ocurriendo a esta hora. Cerca de las 22 horas local en París, Francia, una serie de tiroteos, de explosiones, al menos 3 explosiones se habrían registrado en esa ciudad. No se sabe cuántos son los atacantes. Lo cierto es que el número de muertos ha ido aumentando considerablemente con el paso de las horas. Se habla de entre 35, 40 y algunas versiones hasta de 60 personas que ya han fallecido producto de este tiroteo. También de las explosiones, no se sabe si estos ataques son simultáneos, si son coincidencia, nadie se ha adjudicado esta situación, no se sabe si es un atentado terrorista, si es por otra causa, todo eso está en proceso de investigación. Lo cierto es que hasta el minuto hay al menos 100 rehenes dentro de un centro comercial. El primer tiroteo, según las fuentes preliminares, se habría registrado en un restaurante en Le Carillon. Y esto está muy cerca, está en pleno centro de París, pero es muy cerca del Estadio Nacional de Francia, el Stade Français, donde se jugaba a esa hora, justo a esa hora, un partido amistoso entre Francia, y Alemania, que estaba siendo observado. Además de los cientos y miles de hinchas, estaba también el presidente François Hollande en ese lugar, que fue evacuado automáticamente una vez se registró este tiroteo. Los invito a que escuchemos parte del ambiente que hemos podido captar de las distintas agencias internacionales. Explosion d'une bombe. Il n'y a même pas 2 minutes. Il n'y a même pas 1 minute là. Explosion. À Evans. Explosé. Wow, on dirait du stade de France. Non. C'est quoi, il est mort. Reculez. Allez, tout le monde recule. Tiens, on était à côté, bâtard. Explosion d'une bombe. À côté, explosion d'une bombe. Stade. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Comment ça s'est passé? Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, son parte de las imágenes de los registros que se han ido captando a través de Twitter, a través de videos de celulares y también de las diversas agencias que están trabajando en ese lugar. Es un caos, una pesadilla, una situación sin control, una situación nunca antes vista en esa ciudad europea, en la capital francesa. Recordemos que esto es en París, está ocurriendo a esta hora. Se registró hora chilena cerca de las 6:10 de la tarde, 18:10 horas, hora chilena, y hora francesa, hora en París,
alrededor de las 22 horas. Les decía que se estaba jugando un partido sumamente importante a esa hora, un partido amistoso de fútbol, muy atractivo por lo demás, entre Francia y Alemania. El estadio debió ser cerrado en primera instancia como medida de precaución y de seguridad por los mismos hinchas que estaban ahí. Estaba también el presidente de Francia, François Hollande, fue evacuado inmediatamente. Vamos a revisar ahora ambientes precisamente que se registraron en el estadio. Después ya la gente ha estado siendo evacuada de manera muy paulatina. Los invito a que escuchemos también parte de ese registro. Se pensó originalmente que en el estadio era parte de la fanaticada que estaba haciendo algún tipo de alusión con respecto al partido y que esos eran los sonidos de esas bombas de humo. Finalmente se concluyó de que no, de que correspondían a estas explosiones que se habían generado en el centro de la capital de Francia. Esa gente que ustedes veían ahí en el estadio eran los mismos hinchas que fueron evacuados hasta el centro del estadio, hasta la cancha propiamente tal. Los jugadores también debieron ser evacuados y ahora se ha tratado de llevar a la calma en ese sector. Lo que se vive en el resto de París es bastante poco alentador. La verdad es que el miedo se ha tomado toda, no solo la capital francesa, sino también el resto del país, por el nivel de inseguridad. Al menos 100 rehenes se habla hasta el minuto. Se habla también de entre 35, 40, hasta 60 muertos. Una cifra que todavía no es posible calcular, es una cifra que todavía está en estudio, está en investigación, porque vemos ahí la policía recién trabajando y tratando de controlar esta situación, porque tampoco se tiene claridad de cuántas son las personas que están realizando, que están a cargo de este ataque. Tampoco sí tiene relación con un atentado terrorista, por también el apoyo que ha dado Francia con respecto a los inmigrantes, que también se han realizado protestas contra la inmigración de esta ola migratoria que veíamos durante semanas anteriores en Europa y que Francia había dado su apoyo junto a Alemania, por cierto, para que Francia recibiera mayor cantidad de inmigrantes hasta su país. Hay varios flancos, hay varios puntos que se están tratando de evaluar, de estudiar. Lo cierto es que el presidente François Hollande está trabajando desde el Ministerio del Interior, les decía, ese ha sido el centro donde se están llevando a cabo estas operaciones y las investigaciones necesarias para determinar esta situación. Una información, por cierto, está en desarrollo y que vamos a seguir revisando con el paso de las horas. Bien, es información que vamos a estar ampliando sin duda con el paso del tiempo. Con la promesa de más becas para los centros de formación técnica e institutos profesionales, el gobierno logró convencer a los díscolos de la nueva mayoría y el presupuesto de educación fue aprobado. La oposición insistió, eso sí, en que esta glosa es discriminatoria y no ayudará a los estudiantes de menos recursos. Después de un mes y medio de discutir en subcomisiones y comisiones, el Congreso logró aprobar el presupuesto de educación, una de las partidas más controversiales de la discusión. El mayor cambio fue la disminución del aporte fiscal indirecto que beneficia a universidades tradicionales para ampliar las becas Milenio, que irían en beneficio de los alumnos de centros de formación técnica e institutos profesionales. Incluso el Ministerio de Educación anunció la eliminación total del AFI para redistribuir mejor los ingresos. Que nosotros vamos a complementar con una ley para realmente el próximo año ya definitivamente desaparezca el AFI y esos recursos incrementen fondos de investigación, de calidad académica, de mejora de las universidades del Estado. Horas de debate que circularon en torno de la gratuidad y que probablemente se repetirán en la sala cuando la glosa deba ser discutida nuevamente. Vamos a cambiar el sistema de acreditación porque ya no nos da muchas garantías. Queremos cambiar el sistema de financiamiento para que las instituciones realmente tengan sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo para poder desarrollar sus proyectos educativos en materia de docencia, investigación, extensión. Esta es una mala política pública. Es una gratuidad con doble letra chica. Primera letra chica, no se cumple lo que se promete. Y en segundo lugar, además se margina arbitraria e injustamente a los estudiantes de las universidades privadas.
Un triunfo para el gobierno que vivió momentos de tensión cuando la democracia cristiana se negó a aprobar el presupuesto si no se incluían los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Finalmente llegaron a un acuerdo, aunque las críticas continuaron por parte de la derecha, que fustigó a la moneda en temas basales como salud, educación y seguridad. Así lo demostró el ex vocero del gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, a través de un video que fue publicado en las redes sociales. Está la plata y no saben cómo usarla. Y además nos dicen que el próximo año el presupuesto para construir hospitales se va a reducir, como si nos sobraran los hospitales en nuestro país. En vez de andar siempre buscando ventajas políticas, yo siempre traté de ayudar al gobierno del cual yo era opositor para que las cosas anduvieran bien. A veces uno muere esperando conductas distintas. Y voy a hablar con el protagonista, al que conozco mucho. La pelea por el presupuesto continúa hasta fines de noviembre, donde el gobierno tendrá una nueva batalla por los recursos del año 2016, donde seguramente habrá más de un díscolo que tendrán que convencer. Se lo anunciábamos en titulares, la conferencia episcopal dio a conocer las conclusiones de la Asamblea Plenaria de Obispos. En la oportunidad se refirieron al caso Caradima y a la declaración ante la justicia del ex párroco de El Bosque. La Iglesia Católica volvió a negar cualquier tipo de encubrimiento a religiosos acusados de cometer abusos sexuales. Fueron 5 días de reunión en Punta de Tralca, donde los obispos realizaron una serie de conferencias y exposiciones, pusieron temas de actualidad sobre la mesa y reflexionaron sobre el actual momento de la Iglesia chilena. Ha sido un ejercicio de lo que queremos ser en este año de la misericordia, una iglesia en comunión de personas, aportando cada quien desde su propia situación y perspectiva. El cardenal Ricardo Esati anunció en la asamblea plenaria de la conferencia episcopal que acordaron renunciar al fuero como sacerdotes. Quieren ser considerados como uno más de la sociedad. De parte nuestra, estamos felices de que nos consideren como ciudadanos y como ciudadanos que tienen deberes y derechos como todos los demás. El cardenal Esati también se refirió a la declaración de Caradima por la demanda civil en contra del arzobispado por presunto encubrimiento. El arzobispo de Santiago respondió a las palabras del ex párroco del Bosque, quien aseveró que como sacerdote todos sus actos dependían del arzobispado. Yo no tengo ninguna firma de ninguna chequera de sacerdote. Yo no intervengo y ningún obispo de nosotros interviene en lo que es la organización de la vida de un sacerdote. En ese contexto, este viernes la Corte Suprema autorizó enviar un exhorto al Vaticano para acceder a una investigación contra el obispo de Osorno, Juan Barros, por supuesto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por Caradima. Esto luego de conocerse un video en el que se podía ver al Papa Francisco defendiendo a Barros y afirmando que las acusaciones son infundadas. Pero tal como lo he dicho otras veces, ¿no es cierto?, no por participar en una parroquia, yo soy testigo de todo lo que allí pasó. Entonces, he dicho que jamás he participado ni he aprobado en las cosas que allí sucedieron y que fueron motivo de la condena de la Santa Sede. En el encuentro desarrollado en Punta de Tralca, los obispos también hablaron de la importancia de la formación de los agentes pastorales y la necesidad de trabajar para escuchar a los que han sido víctimas de abusos. En instantes, la presidenta Bachelet encabezó con uniforme de combate la culminación de la operación Huracán 2015. Esto y más, los detalles al regreso, no se vayan. Un ataque contra la humanidad son parte de las declaraciones del presidente norteamericano Barack Obama, a quien escuchamos de inmediato, que está hablando en directo a esta hora. Y buscar a cualquier red terrorista que esté tratando de atacar a nuestra gente. No sabemos todavía todos los detalles de lo que ha ocurrido. Hemos estado en contacto con las autoridades francesas para comunicar nuestras condolencias más profundas a las familias de aquellos que han muerto, para ofrecer nuestros pensamientos y oraciones a aquellos que han resultado heridos. Hemos ofrecido nuestro pleno respaldo a ellos en esta situación que se está desarrollando todavía.
optado por no llamar al presidente Hollande en este momento, porque mi expectativa es que él está muy ocupado en este momento. Por coincidencia, está hablando a inicios de este día, está hablando para los preparativos de la cumbre G20, pero espero poder tener comunicación con él en los próximos días y vamos a coordinar las mejor maneras de hallar para participar en las pesquisas de lo que surja a partir de ahora. Esta es una situación descorazonadora. Nosotros aquí en Estados Unidos sabemos lo que es. Hemos pasado por estos episodios nosotros mismos. Y cuando este tipo de ataque ocurre, siempre hemos podido contar con el pueblo francés para que estén con nosotros. Han sido un socio antiterrorista extraordinario y nosotros planeamos estar con ellos de la misma forma. Estoy seguro de que en los próximos días vamos a saber más acerca de cómo ocurrió. Mis equipos se asegurarán de estar en contacto con las autoridades francesas para darles información adecuada. No quiero especular sobre quién es responsable, pero parece todavía podría haber actividad. Actividad peligrosa en este mismo momento, así que hasta que sepamos de las autoridades francesas de que la situación está bajo control y que tengamos más información. No quiero especular, ¿vale? Muchas gracias. 5:50 en Atlanta, 11:50 en París. Acaban de terminar las declaraciones del presidente Barack Obama. En síntesis, condena absolutamente este ataque a la humanidad y aseguró su ayuda en las pesquisas para encontrar a los culpables y los responsables. Vamos a tomar contacto de inmediato con el embajador chileno en Francia, Patricio Ales. ¿Cómo está, embajador? Bien, me siento apoyado por nuestro gobierno, acá en medio de esta situación tensa. Debo agradecer públicamente la preocupación del ministro del Interior, don Jorge Burgos, que me llamó especialmente por teléfono para saber cuál es la situación de nuestra embajada, de nuestro personal, de mi familia y la mía. Y además para informarse de este país amigo que está sufriendo esta situación. Embajador, aparentemente de la gente del personal de la embajada y de los chilenos residentes, ¿usted no tiene conocimiento aún si hay algún chileno víctima de este tiroteo, de estos ataques? No tengo ninguna información de chileno, por el contrario, lo que sí puedo decir que a pesar que son cerca de las 12 de la noche, están en alerta el ministro consejero, el primer secretario, que se han puesto en contacto inmediatamente conmigo. Aun cuando no hay una declaración oficial del gobierno, no somos ingenuos y nos damos cuenta que hay una situación peligrosa, que ha tenido que ser evacuado el señor presidente de la República, don François Hollande, desde el estadio donde jugaba con Alemania y Francia, y vemos lo que es el despliegue de más o menos importante de la policía, embajador, y también las noticias de prensa. Sí, embajador, con respecto a eso le quería preguntar. Pero los chilenos no tenemos información ninguna hasta ahora, por el momento, siendo las 11:30 de la noche, de ningún chileno que haya sufrido, o sea, casi las 12 ya. Claro. Bueno, bien por esa parte. Embajador, le quería preguntar por la situación que se vive allí. Se habla de un caos, de una pesadilla, de una situación sin precedente en París. La información que tenemos a través de las agencias, también de Twitter, de las redes sociales, se habla de una situación que es prácticamente incontrolable. Está todo acordonado, hay 100 rehenes, 60 muertos, una sala de conciertos está con los rehenes adentro. Entonces, ¿cuál es la situación que ustedes pueden ver? Si no tienen información oficial, ¿qué es la sensación que ustedes perciben desde la embajada? Nosotros tenemos la información periodística que tienen ustedes. No estamos alejados de la información periodística que ustedes tienen. La información que usted tiene nosotros la conocemos, no estamos ignorantes a esa información. Tenemos toda esa información periodística. Sí, pero me refiero si ustedes no tienen la información, no hay información oficial todavía por parte del gobierno francés. ¿Cuál es la situación que ustedes pueden ver, que ustedes pueden sentir? ¿Cuál es ese miedo, si pudiésemos graficarlo de alguna manera? Esa es mi pregunta. Bien, la situación de lo que vivimos en este momento, es algo muy personal. Estamos tratando de tomar un taxi porque, en fin, estamos tratando de tomar un taxi para irnos a la embajada y no está fácil.
No veo en el lugar donde me encuentro una situación de alarmismo. La gente está en la calle, algunas personas están en el restaurante, pero no tienen la presencia que suelen tener en este barrio, la cantidad de público que suelen tener en este barrio. Se nota un poquito menos. La gente no en los lugares donde en torno a los lugares que se mencionen, que sí que ahí en eso hay reacción muy de miedo de las personas. Lo que pasó en el estadio, las bombas que se hablan que hubo en la cercanía, y también en el barrio 10 y en el 11, que son barrios más al norte del Sena. Por supuesto, ahí hay preocupación. Hay personas que no han querido volver a sus casas. Ya me ha informado una persona que no quiso volver al barrio, no quiere acercarse, porque tiene miedo de que efectivamente lo que dice la prensa se reproduzca, esto de balacera en la calle. Sí. O sea, hay lugares donde existe mucho temor y hay otros lugares donde eso no se observa. Embajador, pero está difícil desplazar. Sí, me imagino. Embajador, lo dejamos un segundo porque tengo entendido que está hablando el presidente de Francia a esta hora, lo escuchamos de inmediato. Tenemos que asegurarnos de que nadie podrá entrar. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont hélas constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. Arrestados si salieran del territorio. Es una prueba terrible que una vez más nous assaille. Nos pone en dificultades. Sabemos de dónde vienen, quiénes son ellos, quiénes son esos terroristas. En estos momentos tan difíciles, tengo un pensamiento para las víctimas muy numerosas, las familias, los heridos. Tengamos compasión, tengamos solidaridad, pero unámonos. Tengamos sangre fría frente al terror. Francia tiene que estar y ser fuerte, grande, y las autoridades del Estado fuertes. Así seremos. También llamo a la responsabilidad de todos. Lo que los terroristas quieren es asustarnos, espantarnos. Y es para tener miedo, estar espantado. Pero con ese espanto está una nación que sabe defenderse, movilizar sus fuerzas y una vez más podrá vencer a los terroristas. Franceses, francesas, todavía no han terminado las operaciones y hay algunas todavía difíciles. En este mismo momento, las fuerzas de seguridad están asaltando un lugar en París. Les pido que mantengan aquí toda la confianza en lo que podemos hacer con las fuerzas de seguridad para preservar nuestra nación de estos actos de terroristas. Viva la República, viva Francia. La gravité de François Hollande por El presidente François Hollande acaba de dirigirse al país. Esas son las declaraciones que acaba de emitir, son las primeras declaraciones del presidente François Hollande, el presidente francés, tras estos tiroteos y estas explosiones que se han registrado en París, en el centro específicamente, en un restaurante, y hay al menos 100 rehenes en una sala de conciertos. Algunas de las cosas que dijo el presidente Hollande lo asumió que esto es un acto terrorista, aducimos que es, por cierto, al Estado Islámico, que ya había realizado otros atentados en Francia. Lo que quieren es asustarnos, espantarnos, y si es para eso, no lo van a lograr porque somos una nación que sabemos movilizarnos, responder y defendernos con las fuerzas, con la defensa armada. Son parte de las declaraciones del presidente francés, François Hollande, a esta hora que acaba de emitir, cuando son cerca de las 12 de la noche. Conversábamos antes con el embajador en Francia, embajador chileno en Francia, Patricio Ales, y él decía que a esta hora hay mucha más gente habitualmente en las calles. Se nota que ha descendido mucho la cantidad de personas, son cerca de las 12 de la noche. Es una información que se está desarrollando, ya tiene el apoyo total y absoluto de Estados Unidos con el presidente Barack Obama, quien también hablábamos y lo escuchábamos en directo a esta hora cuando son las 19:58. Vamos de inmediato a un corte comercial y volvemos con más en la edición central de UCB Televisión Noticias. Se lo anunciábamos, la presidenta Michelle Bachelet asistió al cierre de la Operación Huracán 2015, ejercicio anual de las Fuerzas Armadas que fue criticado por los gobiernos de Perú y Bolivia en medio de un conflicto limítrofe que vive el país con los vecinos.
Es un ejercicio rutinario de las Fuerzas Armadas que comenzó hace una década. Se realizan en la región de Tarapacá y se planifican con un año de anticipación. En junio se informó a Perú, Bolivia y Argentina sobre este movimiento militar, pero el actual ambiente diplomático causó críticas en nuestros vecinos. La actividad comenzó el 8 de este mes y la presidenta Michelle Bachelet llegó este viernes en la última parte del programa, vestida de uniforme de combate y sin la prensa acreditada que la acompaña generalmente en estos viajes. A pesar de las acusaciones de provocación, el gobierno chileno no se intimida. Incluso el vocero de gobierno se molestó ante las preguntas sobre las declaraciones de Evo Morales respecto a este ejercicio. Lo que no corresponde es entrar a debatir además lo comunicamos oportunamente, la opinión del presidente de otro país respecto de nuestro ejercicio. Ya todo tiene un límite, y ese límite no nos traspasemos entre nosotros. Con Perú se discuten límites después de la aprobación de un distrito que para Chile es territorio nacional, mientras que con Bolivia hay una demanda marítima ante la Corte Internacional, molestia que para algunos tiene un trasfondo político. Entender que este es un ejercicio que se hace frecuentemente, que no debiera sorprenderle, salvo que quieran insistir en generar de la relación con Chile un instrumento de política interna, como ha sido el vicio permanente de Bolivia. Se mantiene la tensión entre Chile y los países limítrofes, con una demanda judicial activa y un fallo sobre el triángulo terrestre que está siendo cuestionado por el gobierno peruano. La noticia se confirmó tras el empate frente a Colombia. Sergio Jadue deja la presidencia de la ANFP por 30 días debido a una licencia médica, permiso que aumenta la incertidumbre sobre el futuro del dirigente que podría arrastrar otra renuncia, la del técnico Jorge Sampaoli. Descarto la renuncia, se habló también de renuncia, no tengo motivo ni razón para hacerlo. Apenas llegó a Chile lo desmintió, incluso ironizó sobre quienes habrían echado a correr el rumor. Súper burdo, un cagüín típico chileno lamentable, inventado por un dirigente de un equipo de mayor convocatoria, bajito, que da boleta ideológicamente falsa a Agua Andina. Pero tras el empate frente a Colombia, partido al que finalmente no llegó, esta información publicada por la ANFP expandió la duda. Un permiso por 30 días para ausentarse de su cargo, solicitud que ni siquiera los jugadores de la selección, que a esa hora analizaban el empate, tenían información. Sorpresa en La Roja. Nosotros no hablamos ese tema dentro del equipo y con el cuerpo técnico tampoco, no sabemos nada de lo que va a hacer el presidente de la NFP, solo hablamos de fútbol, vemos el rival y después entramos a la cancha. Lo decía hace menos de un minuto, no hemos enterado de absolutamente nada. Nunca es bueno cuando existen cambios, siempre es bueno mantener las cosas positivas, las cosas buenas, pero ahondar más en un tema que no sabemos a ciencia cierta si es verdad o si es real, no quiero hablar más de ese tipo de cosas. Claro. Declaraciones que encendieron las alarmas, preocupación existiría en la selección chilena. La eventual salida de Jadue de la ANFP podría impactar directamente en el complejo Juan Pinto Durán. Su renuncia podría significar el fin de la exitosa era de Jorge Sampaoli como entrenador de La Roja. La verdad que no tengo conocimiento de lo que usted me comenta, por eso es muy difícil contestarle sobre una situación que nadie me informó y seguramente cuando me lo informen con el detalle seré prudente a la hora de saber qué medida tendré que tomar yo como entrenador. Incertidumbre por el futuro en una polémica que este viernes sumó un nuevo capítulo. Funcionarios de la PDI concurrieron hoy día a una diligencia que consiste en notificar a 4 dirigentes para que concurran a una citación a la Fiscalía de Peñalolén en una investigación reservada. Diligencias en el marco de una investigación, consecuencia de una denuncia impulsada por el Ministerio de Justicia en contra del organismo por los sueldos de los directivos, los que califican de ilegales debido a que la ANFP es un organismo sin fines de lucro. Una demanda que el mismo Sergio Jadue cuestionó en septiembre pasado. A nosotros no nos parece extraño de que una persona como el presidente de la NFP llegue aquí a las 8:30 de la mañana y se vaya a las 8:30, 9 de la noche y no reciba remuneración, digamos. Notificación que sorprendió a los dirigentes del fútbol chileno en pleno directorio. A ver, lo que está pasando en la NFP creo que merece
que se aclaren lo más posible las situaciones. Hasta el momento yo creo que hay un déficit de comunicación de lo que está pasando. ¿Va a volver? Yo pienso que no, pero no tengo idea. Por eso que creo que es importante que el directorio dé más información. Permisos, ausencias, incertidumbre, investigaciones, una mezcla de noticias extrafutbolísticas que indirectamente afectan la concentración de la selección, que ya piensa en Uruguay, encuentro que podría ser el último de Jadwe vinculado a la NFP y de San Paoli, en La Roja. Bien, volvemos con imágenes que hemos estado emitiendo durante las últimas horas. Recordemos que a las 22:30 horas local en París, Francia, se registró esta serie, esta cadena de atentados, de ataques, que ya lo ha dicho el presidente François Hollande, no le da temor a Francia porque están dispuestos a defenderse, se ha desplegado todo el ejército para proteger las fronteras que han sido cerradas. Está Francia en estado de emergencia a esta hora. Se ha tomado el control de la situación por parte del ejército, que van a tratar de rescatar a estos más de 100 rehenes que están todavía en una sala de conciertos en pleno centro de París. Una situación bastante alarmante, una pesadilla, como lo han dicho muchos testigos. De acuerdo a ellos, precisamente a los testigos que han tratado de transmitir esta información a través de las redes sociales y de las agencias, uno de los autores o varios de los autores de uno de los atentados gritaba: Alá es el más grande. Ya lo ha dicho el presidente François Hollande, esto es un ataque terrorista, se supone, se presume que sería el Estado Islámico el que estaría bajo esta situación, rigiendo esta situación que ha alarmado no solo a Francia, sino a toda Europa y, por cierto, al resto de los países. Allí se iba a realizar esta reunión del G20, esta reunión climática. Vamos a ver cuánto cambia la agenda entonces de el presidente François Hollande y también, por cierto, del resto de las autoridades del mundo. Al menos 60 muertos es lo que queda a esta hora, una información que vamos a seguir ampliando, por cierto, durante el transcurso de el Esto es Noticia del día de hoy. Cambiamos de tema, vamos a algo más lindo: pintura, teatro, danza, tenis, básquetbol, natación, pesas. En fin, el modelo de atención de Teletón es integral y contempla múltiples actividades. Cerca de 2.000 niños participan de talleres artísticos y más de 360 son parte de las actividades deportivas. Fecha a no olvidar, 27 y 28 de noviembre. Teletón la hacemos todos. Queda, ahí dice el relojito y aquí también lo dice nuestro calendario, quedan solo 14 días para esta, que es histórica ya, este evento maravilloso para los niños de la Teletón. Hasta aquí la edición central. Gracias como siempre por haberse informado junto a nosotros. Que esté muy bien, que descanse, nos vemos el lunes.